A quien hice daño. Sé que ha pasado un tiempo desde que hablamos de verdad y con la forma en que dejé las cosas puede que todavía te sientas confundida, herida y sin saber qué fue real y qué no. No te di cierre, no te di honestidad, no te di el respeto de una despedida como es debido. Simplemente me fui y te dejé sola intentando entender todo por tu cuenta. Lo siento de verdad. He tenido mucho tiempo para pensar en ti, en nosotros, en los patrones que seguía repitiendo, en las formas en que te hice daño. Así que quiero empezar por fin reconociendo y haciéndome cargo de mi comportamiento distante y evasivo. Cada vez que las cosas se ponían emocionales, me cerraba. Cuando querías hablar de hacia dónde íbamos, cambiaba el tema. Cuando llorabas, me quedaba en silencio o restaba importancia a lo que sentías. Cuando necesitabas que te tranquilizara, me alejaba. En vez de estar ahí para ti, me retiraba. En vez de intentar entenderte, minimizaba. Te hice sentir que tus sentimientos eran demasiado, cuando en realidad era yo quien tenía miedo y no sabía gestionar mis propias emociones. También te abandoné de formas que todavía me avergüenzan. Hubo noches en las que me necesitabas y dije que estaba demasiado cansado. Hubo veces en las que me pediste que fuera y de repente tenía muchísimo trabajo. Momentos en los que estabas pasándolo mal y elegí distraerme antes que aparecer. No siempre me fui físicamente, pero emocionalmente estaba desconectado. Te dejé sola dentro de nuestra relación. Mi distancia emocional también fue una constante. Aunque decía que todo estaba bien, tú intentabas acercarte. Me preguntabas por mis miedos, mi pasado, mi mundo interior, y yo me quedaba en la superficie. Bromas, charla intrascendente, evasivas. Nunca te dejé entrar de verdad. Bueno, en realidad hubo un momento en que sí te dejé entrar, pero me asustó tanto que después levanté mis muros tan alto que ni yo mismo podía ver por encima de ellos. Esa distancia probablemente te hacía sentir sola, incluso cuando estábamos tumbados el uno al lado del otro. Sé que también te mandé señales contradictorias. Una semana estaba planeando viajes contigo, hablando de nosotros, teniéndote cerca, y a la siguiente apenas te contestaba los mensajes, tardando días, a veces incluso semanas en responderte. Me irritaba cuando preguntaba si algo iba mal. Primero te abrumé con demostraciones exageradas de cariño y luego te alejé con el silencio. Ese latigazo emocional venía de mi miedo y de una necesidad desesperada de sentir control. Mi ausencia física también importó más de lo que reconocí. Las citas que casi olvidé, los eventos a los que me invitaste y a los que no fui, los fines de semana que elegí estar en otro sitio, las veces que me esperaste y no aparecí. Tenía todo tipo de justificaciones en mi cabeza, pero lo que realmente estaba haciendo era evitar la intimidad. Te mantuve en algo que nunca fue estable. Estábamos juntos, pero no del todo. Éramos exclusivos, pero sin seguridad. Cercanos, pero sin compromiso. Cada vez que pedías claridad, esquivaba el tema. Rompíamos y volvíamos. Me alejaba y reconectaba. Te mantuve atrapada en un ciclo de idas y venidas porque era más seguro que elegirte del todo. Ignoré tus emociones y necesidades con demasiada frecuencia. Cuando dijiste que te sentías poco importante, dije que estabas exagerando. Cuando dijiste que necesitabas más afecto, dije que yo no era así. Cuando pediste consistencia, actué como si estuviera siendo exigente. Te hice sentir culpable por querer una seguridad emocional básica. Algunas cosas que dije siguen resonando y sé que debieron hacerte daño. Me he dejado de enamorar de ti. No siento lo mismo que tú. Ya no te amo. Necesito espacio. Ahora solo te aprecio. No puedo darte lo que quieres. En su momento las dije como si fueran hechos, como si fueran claros y definitivos,
pero creo que está claro que simplemente eran manifestaciones de mi miedo. Cuando dije que me había dejado de enamorar de ti, lo que realmente quería decir era, estoy aterrado de lo cerca que nos estamos poniendo. Cuando dije que no sentía lo mismo que tú, quería decir, me asusta igualar tu vulnerabilidad. Cuando dije que necesitaba espacio, quería decir, la intimidad me abruma y no sé cómo gestionarme. Y cuando dije que no podía darte lo que querías, quería decir, tengo miedo al compromiso, a la responsabilidad, a ser visto de verdad. En vez de reconocer todo eso, lo enmarqué como si algo fallara en nosotros, en ti. También necesitaba control, aunque no lo pareciera. Yo decidía cuándo nos acercábamos, cuándo hablábamos, cuándo nos veíamos, cuándo estábamos bien, y si intentaba sacar estos temas en el momento equivocado, lo cortaba. Si querías que te tranquilizara cuando yo no estaba preparado, me retiraba. Controlaba la temperatura emocional, alejándome cada vez que se hacía demasiado. Y te di por sentada. Fuiste paciente, fuiste leal, intentaste entenderme, te quedaste aunque era difícil, y yo actué como si fuera algo garantizado. Dejé de esforzarme, dejé de planear, dejé de intentar impresionarte. Asumí que siempre estarías ahí sin importar lo poco que yo diera. Me escudé en la fachada de ser independiente y despreocupado. Me gustaba decir cosas como soy poco exigente o no necesito mucho o estoy bien solo. Lo hacía sonar admirable, como una fortaleza, pero en realidad era yo evitando la incomodidad emocional. Tenía miedo de necesitarte, miedo de depender de alguien, miedo de perder el control. Y sobre todo, evité la responsabilidad. Cuando estabas herida, decía que era un malentendido. Cuando estabas enfadada, decía que eras demasiado sensible. Culpaba al momento, al estrés, al trabajo, a las circunstancias, a cualquier cosa menos a mí mismo. Rara vez o nunca dije, tienes razón, te hice daño y lo siento. Y aunque lo hubiera dicho, mi comportamiento no siempre cambiaba. Así que esto es lo que intento hacer ahora, hacerme responsable. No inventaste la inconsistencia, no malinterpretaste la distancia, no pedías demasiado, no eras demasiado emocional, no eras una persona necesitada. Estabas respondiendo con normalidad a alguien que no estaba disponible emocionalmente. Yo era un caos de confusión y miedo, miedo al amor, miedo al compromiso, miedo a ser vulnerable, miedo a fallarte, miedo a depender de ti, miedo a ser conocido de verdad. Y en vez de enfrentarme a esos miedos, te hice cargar con ellos. Lo siento por las noches que lloraste sola, lo siento por la ansiedad que generé, lo siento por la duda sobre ti misma que sembré, lo siento por las preguntas que nunca respondí. Merecías claridad, merecías seguridad, merecías consistencia y merecías a alguien que pudiera encontrarte emocionalmente. Yo no podía, entonces, y todo eso es responsabilidad mía. Espero que esto te dé algo del reconocimiento que necesitabas en su momento. Espero que valide lo que sentiste en tu cuerpo y en tu corazón todo este tiempo. Espero que te ayude a soltar cualquier creencia que aún tengas de que no eras suficiente. Eras más que suficiente. Yo simplemente no sabía cómo recibir amor sin huir de él. Y lo siento. Aún así, espero que poco a poco vayas encontrando la paz que mereces.